Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, celebrando nuestro 6º aniversario en el aire. Muchas gracias por tu fiel sintonía. Este programa, recuerda, tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia y se transmite semanalmente por aquí, por Redentor 104.1 FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de Internet para todo el mundo. Para preguntas o comentarios, recuerda que puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, y que también puedes visitar nuestra página web que ya en pocas semanas tendrá su nueva edición. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo número 31. En ti, Señor, me cobijo, nunca quede defraudado. Líbrame conforme a tu justicia, tiende a mí tu oído, date prisa, sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve. Pues tú eres mi peña y mi alcázar, por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos abandono mi vida y me libras, Señor, Dios fiel. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio según San Mateo, ahora en su edición número 23. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios en este estudio ahora en esta temporada del Evangelio según Mateo. Estamos en el estudio número 23 y hemos cubierto todo lo concerniente al nacimiento y época temprana en la vida de Jesús, la vida de Juan el Bautista en algunos de sus aspectos, tentación, bautismo de Jesús, y ya luego de haber estudiado la enseñanza de Jesús en estos hermosos capítulos 5 al 7 con el Sermón del Monte, nos hemos adentrado en el capítulo 8, también en el capítulo 9, donde se presentan una serie de milagros realizados por nuestro Señor. Ya examinamos el caso del leproso, el caso del siervo del centurión, y también hemos visto el poder de Jesús no solo para sanar, sino para liberar personas endemoniadas, como vimos en su ministerio desde la casa de Pedro en Capernaum. Posterior a esto, y antes de esa también interesantísima e intensa escena en alta mar, vimos cómo candidatos a discípulos parecen echar hacia atrás cuando se dan cuenta de lo que en realidad conlleva seguir a este profeta de Galilea. En esta escena vimos que culmina con la gran pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Y ahí llegamos hasta el verso 28 del capítulo 8 de Mateo, que dice así: Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Cuando uno lee estos versos, cualquiera podría decir que se trata de una escena sacada de alguna película de Hollywood tipo El Exorcista. Pero hay mucho más aquí. Es una historia extraña, pero particularmente extraña para aquellos que dudan de la realidad del mundo espiritual. Los cristianos sí creemos que tal mundo existe. La historia es más o menos así. Jesús llega a esta costa en la región de Gadara, a donde todo parece indicar ha llegado en barco con el explícito propósito de encontrarse con este hombre. Le sale al encuentro estos endemoniados, ya hablaremos luego si son 2 o 1,
y reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. En lugar de ser echados a alguna región, piden ser echados al hato de cerdos que está cerca de allí paciendo. Jesús lo permite y los cerdos terminan en el mar ahogados. La ciudad, en lugar de reconocer al Mesías que les visita, ven en él un estorbo que les ha causado una gran pérdida comercial y lo echan de aquella parte. La seriedad del asunto involucrado en esta historia con este hombre es demostrada por la ferocidad de este personaje poseído por demonios. Este es descrito como extremadamente violento, residiendo en el cementerio y evitando el acceso a esa área a las demás personas. Era, sin lugar a dudas, un tipo muy especial. La historia es sencilla en su narración. Sus enseñanzas, sin embargo, son importantes. Número 1, aprendemos aquí que una persona es importante para Dios, pues pareciera que, como ya dijimos, Jesús cruzó el lago solo para liberar a este hombre. Segundo, el mundo espiritual es real. La Biblia explica claramente que el mundo total, en su totalidad, abarca más de lo que nosotros alcanzamos a ver. Hay una dimensión, le llamamos una dimensión espiritual, que no es perceptible con los sentidos normales, pero que por eso no deja de ser real. Y específicamente, la Biblia enseña que así como hay un Dios maravilloso y bueno, creador de todas las cosas, también hay un diablo, un ángel que desobedeció a Dios, que decidió causar una rebelión contra Dios por su soberbia y que termina siendo el líder de todo un escuadrón de demonios. Satanás existe, los demonios existen y como vemos aquí, son capaces de, en ocasiones determinadas, poseer a una persona. Tercera lección que aprendemos de aquí. El mundo espiritual no consiste de un dualismo, o sea, de bien y mal, ambos igualmente poderosos. El dualismo no es parte de la fe cristiana. Por supuesto, como hemos dicho ya, sí creemos que Dios existe y sí creemos que el diablo existe, pero no creemos que estas dos entidades o entes o personas o seres hayan existido siempre. Dios es el único que ha existido siempre. Todo lo demás es creación suya. Por lo tanto, cuando Dios, de la forma que sea, se enfrenta a Satanás, Satanás está en amplia desventaja. Dios es muy superior al rey de las tinieblas. Es una criatura que se enfrenta con el único creador. Cuarta enseñanza ligado a esto es que Jesús es más poderoso que Satanás y su poder y autoridad era reconocida aún por los mismos demonios. Jesús tiene poder sobre el diablo y los demonios. Estamos nosotros en el bando ganador. Los demonios así lo reconocen cuando ven que Jesús se está acercando. Y curiosamente, vemos a los demonios sabiendo quién es Jesús, reconociendo quién es Jesús, cuando otras criaturas, entiéndase, sus propios discípulos todavía están preguntando, ¿quién es este? Quinta enseñanza, de nuevo ligado a esta, es que los demonios reconocen a Jesús no solo como enviado de Dios, sino como hijo de Dios y el plan de Dios para destruirlos. Por eso se adelantan y establecen, le presentan al Señor Jesús una petición. Ya que nos vas a sacar, a expulsar, eso es básicamente lo que están diciendo, permítenos ir a los cerdos. Sexta enseñanza. Parece haber una preferencia de los espíritus malignos de habitar seres vivos, hasta los cerdos. No sabemos exactamente por qué, hay teorías y conjeturas sobre por qué es esto así, pero sí hemos apreciado tanto en la Escritura como en la historia de la Iglesia la preferencia de algunos de estos seres espirituales por habitar seres humanos. Séptima enseñanza. Para algunos, los cerdos son más importantes que las personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque las personas encargadas de los cerdos y la gente del pueblo, como dice el texto bíblico, al enterarse de lo que ha ocurrido, en lugar de alegrarse por la recuperación de este hombre poseído por estos demonios, prefieren echar a Jesús ante la pérdida material. Por supuesto,
Si nos ponemos en el lugar de estas personas, entenderemos que una pérdida material siempre es dolorosa y difícil. Pero sin embargo nos plantea la experiencia de ellos y de ahí en adelante de tanta gente que optan más por los beneficios materiales que la vida pueda traer antes que rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Y curiosamente, cuando se expresa en el Evangelio, en el verso 34 de Mateo capítulo 8, donde dice, entonces la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Curiosamente, pero creo que no coincidentalmente, esta es la misma palabra, les rogaron, es la misma palabra que utilizaron los demonios al rogarle a Jesús, ya que nos vas a echar, permítenos ir hasta los cerdos. Así que los demonios ruegan a Jesús, la gente que les rechaza ruega a Jesús. La gran pregunta aquí para muchos es ¿de qué se trata esta historia? ¿Cuántos endemoniados hay? ¿Hay 2 o 1? Esta pregunta es importante y concierne no solo a la interpretación de este pasaje en comparación con los otros evangelios donde se menciona solo un endemoniado gadareno, sino mucho más importante, me parece a mí, en cuanto la importancia estriba en cuanto a cómo se da el proceso de inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos demonios eran? Preguntamos. ¿1 o 2? En las narraciones paralelas que podemos leer en Marcos y Lucas, leemos de solo uno de estos personajes, mientras que en Mateo son 2. Y lo mismo sucede en el caso de los ciegos de Jericó, el caso de Bartimeo, y con el ángel de la tumba, donde nuevamente Mateo nos menciona 2 criaturas celestiales. En estos 3 casos, y diferente a otros evangelios, Mateo menciona 2 en lugar de 1. Y la gran pregunta, por supuesto, es ¿por qué ocurre esto? Bueno, son varias las explicaciones. La más sencilla es asumir que estas 3 ocasiones, o que en estas 3 ocasiones había 2 protagonistas, 2 personajes, pero que solo uno de ellos es mencionado porque es el que hace uso de la palabra, el que importa para la historia. Esto así en el caso de los endemoniados, en el caso de los ciegos, etc. La otra explicación, un poco más compleja y para algunos inaceptable, es que Mateo, consciente de la costumbre de aceptar el testimonio de 2 o más en la cultura judía, añade el segundo personaje. Para algunos de nosotros esto suena peligroso y sugiere algo como añadir a la palabra de Dios, lo que sería, por supuesto, inaceptable. Lo incómodo de esta reacción nuestra es que a veces detrás de ella existe una concepción de la inspiración de las Escrituras equivocada, acercándonos quizás demasiado a la idea de un dictado divino, lo que dejaría a los evangelistas como meros taquígrafos. Cuando privamos a los autores bíblicos de la capacidad de utilizar su propio lenguaje y estilo, estamos convirtiéndolos en personas cuya función es exclusivamente transcribir lo que Dios dice. Pero en la fe cristiana, la inspiración de las Escrituras no es un acto de dictado, como lo es, por ejemplo, en el Islam con el Corán. Debemos aceptar la explicación sencilla y en una frase breve pero importante que nos deja el teólogo cristiano George Eldon Ladd. Él describe la Biblia como la palabra de Dios en la palabra de los hombres. Es posible que sin negar la inspiración de las Escrituras, en la cual por supuesto creemos, es posible que Dios, como parte de su acercamiento en la revelación escrita, haya hecho algo semejante a lo que hizo al revelarse en su Hijo, o sea, encarnarse. Hay algo parecido, me parece a mí, a una encarnación, cuando el Dios eterno, infinito y santo se acerca a unas criaturas finitas y limitadas, utilizando el lenguaje limitado de los seres humanos. Imaginémonos al creador del universo con toda su sabiduría, potencia, santidad, comunicarse con estas pequeñas e insignificantes criaturas suyas en un punto, habitando un punto de ese universo que ha creado.
La complejidad del pensamiento divino se ajusta a la simpleza del nuestro. Y Dios, porque así lo ha decidido, escoge usar nuestro vocabulario, nuestra gramática, para comunicarse con nosotros. Así que hay algo así como una encarnación. Si el proceso de inspiración, porque Dios así lo quiso, incluye la participación humana, como ya hemos descrito, entonces estos autores o transmisores de la revelación divina cumplen con su cometido incorporando elementos humanos contextuales que permiten la correcta transmisión de la palabra, porque estas historias bíblicas no se dan en un vacío sociohistórico. Esta forma de entender la inspiración de las Escrituras nos libra de situaciones muy difíciles de explicar. Volviendo a Mateo, es muy probable que, siendo su audiencia, como presumimos, primordialmente judía, recibieran con claridad ellos, los judíos, su audiencia, el testimonio de Cristo y sus milagros al haber dos testigos, como lo exige o lo exigía la ley. Otra forma de ver lo mismo es esta. En lugar de mencionar todas las veces que Jesús sanó a un ciego o liberó a un endemoniado en varias ocasiones y en varias historias diferentes, Mateo las funde en una. Los lectores de Mateo, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos así, los lectores de Mateo no pensarían que se les está mintiendo o tomando el pelo al mencionar al protagonista de la historia en duplicado. Ellos captarían la realidad y aceptabilidad del mensaje de Cristo, ya que está respaldado por dos testigos. Recordemos siempre que Mateo, como el resto de las Escrituras, aunque fue dada para nosotros, no fue dirigida a nosotros. Por lo tanto, nuestros requerimientos modernos en el reportaje de eventos no necesariamente son los de la audiencia del evangelista. Así que Mateo escribe como hubiera escrito un judío escribiendo para judíos en el siglo I. No escribió para gente de habla hispana del siglo XXI, aunque esa palabra, dada hace 20 siglos, es igualmente viva y eficaz para nosotros. Otro punto importante que tenemos que tocar, aunque sea superficialmente, antes de proceder con el próximo capítulo del Evangelio de Mateo, es el de atender el título de Hijo del Hombre que se le da a Jesús. Un tema muy importante. En su diálogo con uno de los que quería seguirle, como vimos hace un tiempo atrás, en el capítulo 8 y verso 20, Jesús dijo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Mateo 8:20. Mientras los discípulos se preguntan ¿quién es este? Y los demonios lo reconocen como Hijo de Dios, sabemos que la forma preferida de Jesús para referirse a sí mismo es Hijo del Hombre. No porque tenga algo especial que aportar al contexto de este pasaje, sino porque aporta significativamente a comprender la identidad de Jesús, miraremos, como hemos dicho brevemente, el título de Hijo del Hombre. Este título proviene, fuera de toda duda, del libro de Daniel, que en su capítulo 7, versos 13 y 14, dice así: «Estaba yo mirando en las visiones de noche, y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían y le decían: su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno, que no será destruido». Y con este tema seguiremos luego de una breve pausa musical que te invitamos a que disfrutes y luego volveremos. Estás escuchando Bíblica con el pastor José Martínez. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bueno, retomamos entonces nuestro estudio de Mateo. Estás en sintonía de Bíblica, estudio y respuestas de la Palabra de Dios, y yo soy el pastor José Martínez. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el estudio ya número 23 de este interesante Evangelio. Y nos quedamos en el tratamiento de
Jesús como el Hijo del Hombre. Un título que él se aplica a sí mismo, que aparece aquí en Mateo ya en el capítulo 8, verso 20, 24, por ahí aproximadamente, y que necesita ser explicado. Antes de la pausa, dijimos que proviene sin duda del uso de la frase Hijo del Hombre, tal y como aparece en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, específicamente capítulo 7, versos 13 y 14, que ya leímos antes de la pausa. Este título, este nombre o esta forma de mencionar al que será el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero cuando sí aparece, puede representar en ocasiones un simple ser humano, o sea, un hijo de un hombre. Pero en otros lugares, particularmente en este libro de Daniel, es obvio que se refiere a mucho más que eso. Y así lo entendieron los eruditos judíos de los tiempos de Jesús. En Daniel se habla del Hijo del Hombre como un ser definitivamente sobrenatural que por las cualidades mencionadas en el pasaje muy bien podría ser el mismo Yahvé, Dios de los ejércitos. Este Hijo del Hombre estaba relacionado a la escatología judía, pero no como Dios, sino como una figura separada del Mesías prometido. Estas dos figuras consideradas por la escatología judía en el tiempo intertestamentario, o sea, el Mesías y el Hijo del Hombre, se unen a la del siervo sufriente de Isaías para fundirse las tres en quien nosotros conocemos como Jesucristo. Jesús de Nazaret, que es Mesías, que es el siervo sufriente y que es el Hijo del Hombre. Cuando nos preguntamos por qué el pueblo de Israel no pudo reconocer a Jesús como el Mesías que había llegado, debemos recordar que en ningún sitio hasta donde sabemos que se halla en la literatura judía entre los dos testamentos, no conocemos de algún sitio donde se haya vislumbrado, repetimos, en la teología judía, el que estas tres figuras pudieran encarnarse en una sola. Quizás lo más cerca de esto lo encontramos en su literatura apócrifa y también en las escrituras de los esenos, los que nos dejaron como legado los llamados rollos del Mar Muerto. Sobre el Hijo del Hombre se puede leer en el primer libro de Enoc, un libro apócrifo, en la sección conocida como las similitudes. Siendo este libro escrito por la secta de los esenos en el período intertestamentario, nos ayuda a entender cuáles eran las expectativas sobre este misterioso personaje, el Hijo del Hombre. Es en este libro apócrifo, o sea, primer libro de Enoc, donde se entiende que el Hijo del Hombre reúne 4 rasgos del pensamiento del Antiguo Testamento concerniente a los agentes de la actividad divina sobre la tierra. Y esto de acuerdo al diccionario del Nuevo Testamento del Lexham. Y estas son estas 4. El Hijo del Hombre de Daniel, en primer lugar. Segundo, el elegido o siervo sufriente de Isaías. Tercero, el Mesías de la tradición davídica, o sea, el descendiente de David. Y cuarto, la sabiduría personificada o hipostática, como se menciona en los Proverbios y en otro libro apócrifo llamado Ben Sirac. Así que a través de estos libros, tanto bíblicos como apócrifos, nosotros podemos ver que la expectativa en la escatología judía, en lo que los judíos esperaban del final de los tiempos, incluía personas o personajes, podríamos decir, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el siervo sufriente, como sabiduría. Y algunos grupos los veían integrados en un solo ser, otros como diferentes manifestaciones, de la actividad divina sobre la tierra. En ese contexto y con esas expectativas es que llega Jesús de Nazaret, este profeta galileo que se atreve a designarse a sí mismo, como lo hemos visto ya en este capítulo 8 de Mateo, como el Hijo del Hombre. Y así llegamos al capítulo 9 de Mateo, donde nos encontramos con otro milagro impresionante, pero que va acompañado de un elemento quizás no, definitivamente más importante que la sanidad de un paralítico. Leamos en Mateo capítulo 9, verso 1. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Y este, por supuesto, es en este momento Capernaum, tal y como lo vemos ya en el capítulo 4 y verso 13.
Sigue diciendo en Mateo 9:2, unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos, diciendo, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? Continúa diciendo Jesús, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, sigue diciendo el Evangelio en Mateo capítulo 9:7, y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Esta versión aquí en Mateo es un poco más corta que la que hallamos en Marcos y en Lucas, donde se menciona este hecho casi simpático, donde los amigos del paralítico lo bajan por el techo, rompiendo una parte del techo y bajándolo hasta donde estaba Jesús, ya que el grupo que estaba escuchando al maestro era un grupo grande. Lo ocurrido en este hogar, más importante si rompieron o no el techo, nos muestra el primer encontronazo de Jesús con los escribas y por razones muy poderosas, el perdón de los pecados. Hay un pensamiento clave aquí que debemos tener en mente al evaluar toda esta escena, y es el siguiente. El mismo que tiene poder para sanar, como lo vimos en el capítulo 8, tiene autoridad para perdonar pecados. Repito, el mismo que tiene poder para sanar, tiene autoridad para perdonar. Nuevamente nos imaginamos la escena, Jesús está en este hogar, quizás en la parte trasera, algo parecido a una terraza moderna, donde está enseñando, donde personas están viniendo para buscar sanidad, y este hombre paralítico es traído por unos amigos. Vemos el poder y la autoridad del Hijo de Dios diciéndole tus pecados te son perdonados ante el asombro de todos aquellos que estaban presentes y particularmente de aquellos que eran maestros de la ley, por razones que explicaremos en breve. Pero además de estas palabras poderosas de Jesús, llega el momento de una sanidad sorprendente. Esto se da en el contexto de la pregunta no formulada, sino más bien pensada y que Jesús intuye o sabe de parte de los escribas. Y es, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Este está hablando blasfemias. Y así lo sabe Jesús, que puede conocer sus pensamientos. Jesús decide aclarar el asunto y lo hace de una manera magistral por un lado y poderosa por otro. Y les presenta esta situación a ellos, estas dos posibilidades o esta lógica celestial irrefutable. ¿Qué es más difícil?, les pregunta Jesús. ¿Simplemente decirle a una persona que está sana o decirle que sus pecados son perdonados? Claro, Jesús los está poniendo en una posición algo difícil. Porque claro, si tú le mencionas a una persona que está sana y esa persona no se sana, pues es obvio que no has dicho la verdad. Hay una manera de comprobar eso. Pero si tú le dices a una persona tus pecados son perdonados, ¿de qué forma podemos comprobarlo? Así que Jesús dice, miren, a la hora de hablar es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque no hay manera de corroborarlo, que decir estás sano, toma tu cama o camilla, levántate y anda. Y ahí viene Jesús de una manera poderosa y quién dudaría que con alguna sonrisa en sus labios les dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados. Y entonces se dirige a aquel paralítico a quien ya le ha dicho que sus pecados son perdonados para decirle, estás sano, levántate, toma tu cama. Y la lógica es esta. Si tengo el poder, dice Jesús, para perdonar pecados y para sanar, y la evidencia es que este hombre está en pie y sano, ¿cómo dudar de que lo primero dicho, o sea, el perdón de sus pecados, sea tan real
como la sanidad del cuerpo. Presentado de otra forma, Jesús les dice, miren, el hecho de que yo pueda sanar a este hombre es evidencia de que lo que yo dije antes sobre sus pecados perdonados también es cierto. El Hijo del Hombre tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar. Así que Jesús deja establecido su poder para perdonar pecados y lo corrobora por la sanidad de este hombre. Y alguien dirá, pero ¿por qué tanto lío con el asunto del perdón de los pecados? Porque en el pensamiento judío, y tenemos que decirlo, en el pensamiento cristiano también, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero es un poco más complicado que esto. En la mentalidad y en la teología judía, el tema del perdón era un tema conocido. No era nuevo para ellos. Pero solo Dios podía perdonar pecados y la provisión de Dios era a través de un sistema de sacrificios. Mediaba un arrepentimiento de la persona, mediaba un sacrificio ofrecido, fuese en el tabernáculo o en el templo. Mediaba la intervención de un sacerdote. Entonces Dios sí podría dar el perdón. Pero aquí este hombre de Nazaret, este hombre sencillo, otorga el perdón. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, aunque quizás en el momento no podemos ni intuirlo ni preverlo, Jesús está adelantando una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, y es que Dios en Cristo perdona los pecados de la humanidad. Por supuesto, Jesús aún no ha muerto en la cruz, pero hacia eso se dirige. Y es a través de esa cruz, de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, a través de la cual Dios va a proveer ese perdón que solamente era conocido en la antigüedad como el resultado de una serie de ceremonias religiosas. Nos encontramos entonces en esta historia con dos interesantes preguntas. Y estas son un poco más difíciles de contestar. La primera, ¿sana Jesús a este hombre por la fe de los que le acompañaban para perdonar sus pecados incluso? En otras palabras, ¿cómo es que Jesús perdona los pecados de este hombre cuando la única fe que se menciona no es la del hombre en sí mismo, sino la de sus amigos? Dice Jesús viendo la fe de ellos, etc. Yo creo que hay dos posibles explicaciones sencillas. La primera es que de la misma manera que Jesús conoce el pensamiento de los escribas que están pensando, este es un blasfemo, de esa misma manera, ¿acaso no podría Jesús también conocer el interior de la mente del paralítico y de sus amigos? ¿No vería Jesús lo que nadie más podría ver? No solo la desesperación de este hombre por una sanidad física, sino su angustia, su sed de perdón, su pobreza espiritual, requisito para que sus pecados sean perdonados. ¿No podría Jesús acaso ver eso? Y la otra es que la sanidad y el perdón están vinculados en las sanidades de Jesús, como ya hemos visto anteriormente, cuando aclaramos que muchos de estos milagros Jesús los obra en personas que están religiosamente impuras. Así que no habrá aquí una combinación de perdón y sanidad que están vinculados por su causa, o sea, el pecado, y que se presentan como evidencias del reino. Eso es otra interesante posibilidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre el pecado y la enfermedad? Hay un caso en Juan, por supuesto, que conocemos cuando los discípulos específicamente preguntan quién pecó sus padres para que esté así enfermo. Y está el caso de Job, por supuesto, donde este hombre bueno es atormentado por sus enemigos que insisten, por sus amigos. Es atormentado no por sus enemigos, sino por sus amigos que insisten en que la condición actual de pobreza, de destitución y de enfermedad del bueno de Job es causada por su propio pecado. Y esto parte de una idea muy arraigada en las culturas antiguas, pero también muy fuerte en la cultura judía, en el pensamiento judío, y era la relación entre el pecado y el bienestar físico, espiritual y aún de prosperidad de una persona. En la mentalidad judía de entonces, si una persona estaba bien con Dios, le iba a ir bien.
Así que si este hombre es paralítico, debería ser entonces porque está en pecado, porque está lejos de Dios. Así nos lo dice el doctor John Stott, citando el escrito de un rabino antiguo. Dice, no hay persona enferma que sea sanada, sino hasta que todos sus pecados le hayan sido perdonados. Y otro rabino de la antigüedad dice así, el enfermo no se levanta de su enfermedad, o de su enfermedad, mejor dicho, de su enfermedad, no se levanta de su enfermedad hasta que su pecado sea perdonado. Así que eso estaba muy arraigado en el pensamiento. Por eso es que entonces Jesús dice, ¿no? Leyendo la mente de estos hombres, ¿por qué tienen tan malos pensamientos? Este hombre que llega aquí enfermo, llega aquí pecador, pero llega con la actitud correcta para encontrar no solo la sanidad física y salir andando, sino también la sanidad espiritual para salir perdonado. Y con este pensamiento terminamos nuestro programa por hoy. No sin antes hacerte algunos anuncios e invitaciones. La primera, por supuesto, es a que sintonices Pensando en Voz Alta, un programa de reflexión teológica que puedes escuchar por aquí, por 104.1 Redentor FM, todos los martes a las 5 y a las 9 de la mañana. Será hasta la próxima semana. Bendiciones para todos. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo lunes en donde el programa Bíblica